Buenas noches, profesor. Espero se encuentre muy bien. En este caso, en representación del grupo número 1, conformado por Evelyn Alzate, Ricardo Dávila, Jennifer Mercado, Saray Ramírez, Licer Rojas, Elicer Sierra, Danyana Uribe y quien le habla, Raúl Londoño, le venimos a explicar de cierta manera y a socializar nuestro trabajo, que posteriormente fue dejado pues el día de hoy, con fecha de entrega pues para hoy mismo. Bueno, en este caso, cumpliendo como con las palabras guías que usted nos dejó, o con el cuadro, leímos como el trastorno ansiedad, como sujeto la mujer, la población es la población indígena, el contexto donde se desarrolla es el rural, y en cuanto a fenómenos macrosociales, aquí pues lo estoy leyendo textual, históricos, políticos, económicos, elegimos lo que fue las políticas neoliberales y privatización de derechos laborales. Entonces, bueno, comencemos. Bueno, la historia se remonta 50 años atrás, cuando en la comunidad indígena El Chacaíto, la madre tejedora Guarequero le traspasó los conocimientos a Paola. Entonces, el eje central de esta historia es Paola. Bueno, Paola nació en un lugar compuesto por su madre, una mujer indígena, médica tradicional en la comunidad, y su padre, un hombre trabajador del campo. Bueno, estas dos personas tenían miedo de mandar a Paola a la escuela, ya que temían que le pasara algo. Pero cuando Paola cumplió los 15 años, la tía de ella, llamada Miriam, la llevó a una ciudad para ingresar a estudiar en un colegio llamado Bienestar Comunitario. Nos relata la historia que Paola comenzó ahí un calvario, ya que pues en la cultura de ella era pecado que una india estuviera con mestizo y con blancos. Como quien dice, ella siempre debía estar en su cultura, en su comunidad. No podía como salir a explorar el mundo o a tener contacto con otras razas y con otras personas. Bueno, pues el calvario comenzó ¿por qué? Porque recibía mucha burla de parte de los compañeros, que decía que miren, esa india, se burlaban de ella porque no sabía pues hablar muy bien el castellano. Y pues en cierta manera la educación en la que ella fue formada fue en base al piaché. El piaché vendría siendo como el sabio de la comunidad, persona que se comunica a través de los sueños. Entonces, bueno, la educación era formada netamente por él en su comunidad. Entonces, de cierta manera era algo de un contexto muy distinto de ella estar en otro lugar. Muchas burlas, hueles feo, te vistes maluco, no sabes hablar y bueno, y todo eso. Entonces eso generó en ella que un temor hacia la escuela, a estar rodeada de ese tipo de personas. Bueno, en cuanto a eso, tras haberle generado el temor, ella buscó ayuda en su abuelo, y su abuelo posteriormente buscó ayuda en el piaché. Y esa persona, con esa sabiduría máxima, generó conocimientos y actividades que hicieron crecer en Paola otra vez esa confianza, ese positivismo, y así ella, para que así ella pues pudiera participar activamente en el contexto de la comunidad. Ya aquí ya la historia hace un giro completamente, y Paola vuelve a su comunidad a radicarse donde se sentía realizada, por decirlo así, y fue elegida secretaria, digamos por decirlo así, secretaria indígena de su comunidad. Bueno, aquí ella fue perdiendo el miedo, de cierta manera. Muchas personas resaltando de que ella había estado en el... De cierta manera, muchas personas resaltando que ella había podido estar digamos, en la civilización, por decirlo así. Comenzaban a decir de que ella fuera la que leyera, organizara, pues porque tenía un conocimiento aparte del que le brindaban en la comunidad. Bueno,
se iniciaron muchas reuniones para hablar del tema de las tierras, de las manifestaciones, con el fin de que, o sea, la elegían a ella para que ella hiciera velar los derechos de ellos como indígenas, ya que más adelante vamos a ver una variable como lo que es el racismo por parte de las otras personas hacia ellos los indígenas. Bueno, en la historia pasa algo muy, de cierta manera, muy significativo, que es la participación de Paola en el Congreso, hablar delante de miles de personas con cargos políticos tan importantes, de cierta manera influyó mucho en la vida de ella, ya que pues vemos cómo la historia nos relata los distintos sentimientos que ella sintió en ese momento, que los pies le temblaban, pero ese mismo miedo se fue transformando en realización para posteriormente llegar a un logro, y es que ella terminó su ponencia de una manera excepcional en el Congreso, donde dejó atónitos a todas las otras personas y la comenzaron a aplaudir. Entonces ella dice que terminó esa experiencia con mucha gratitud y dice que es una experiencia muy hermosa. Bueno, al final la historia nos presenta una reflexión que dice que ella cree que debe generar más compromisos con las mujeres para que aprendan que no hay una rivalidad y que se deben preparar para un futuro, ya que la población indígena por tradición es muy luchadora. Y nos deja una reflexión y dice que el abuelo de ella decía que hay que trabajar duro para que en estos tiempos de guerra no haya hambre. Eso como tal es una síntesis o un resumen de lo que es la historia hecha por nosotros. Pero bueno, ahorita sí llegamos a nuestra conclusión. Es aquí donde nos encontramos que muchas de las desigualdades y las injusticias que vivimos en la actualidad están muy relacionadas con el tema colonial, que es el racismo. El racismo es un fenómeno social que vemos en muchas estructuras de diferentes países, y se podría decir que esto trae como consecuencia no solo daños psicológicos, sino también, digamos, en un tiempo un poco mayor, podemos ver problemas tan visibles como lo es la desnutrición, pobreza y los desalojos que sufren los pueblos indígenas. Un claro ejemplo para contextualizarlo, porque es que todo lo que, en cuanto a una opinión grupal, todos en el grupo tenemos la consideración de que todo lo que nosotros estemos hablando, que nosotros estemos exponiendo, debe ser llevado a nuestro contexto, y más adelante se darán cuenta por qué. Bueno, un claro ejemplo que tristemente vemos en nuestra sociedad son los hermanos Wayuu, y esto lo vemos en la actualidad. Es una realidad y debemos aportar para transformar esa realidad desde un enfoque diferencial, para que tenga un impacto positivo en estas comunidades. Lo que en muchas otras clases se han venido hablando, y es que la atención debe ser personalizada y no estandarizada. Bueno, en nuestra historia quisimos reflejar la discriminación que se convierte cotidiana y constantemente. Estas dos variables, por decirlo así, que enfrentan los indígenas tienen múltiples y variadas formas, así como expresiones que afectan negativamente sus derechos y todas las libertades que universalmente han sido reconocidas para esa comunidad. Bueno, tras de que se ocasiona un daño en la salud mental y en lo psicológico de las personas, un claro ejemplo en la ansiedad generada en los individuos que sufren este tipo de bullying, porque es que se convierte en un maltrato, es que las personas no respetan las diferencias y tienen un pensamiento muy equivocado. ¿Por qué? Porque es que quieren imponer y pisotear las demás culturas que ya han sido conformadas desde tiempos ancestrales, y creen que el mundo gira en torno de esa persona, en este caso, la que ejerce ese maltrato. Bueno, en nuestra historia vemos que la protagonista la discriminan por muchas razones, simplemente por equivocarse en las palabras, y la gente pues se burla de eso. Entonces,
aquí podemos tratar lo que puede ser y da pues un poco como de gracia, por decirlo así, el imperio yanqui. Digamos, vemos a una muchacha indígena que se equivoca hablando el español y hay burla, que no sabe hablar el español. Pero entonces viene una persona, un gringo, y se equivoca hablando el español y todo el mundo dice, ay no, qué tierno, déjenlo, están aprendiendo. Todo esto ha sido ¿qué? Todo esto ha sido en base del racismo, porque de cierta manera se ha estado excluyendo a las personas, miembros de las comunidades indígenas, a tal punto de que la opinión de ellos ya no vale, y solamente valen las opiniones de los grandes imperios y países capitalistas. Bueno, de esta manera todo se tiene que ir encaminando a una construcción social y llevándolo en base a la lectura, dejada por usted, profe, en el Classroom. Quiero citar textualmente lo que se dice en la página, un momento. Página 131 del artículo Psicología de la Liberación y Psicología Comunitaria Latinoamericana. Aquí dice que desde esta lógica, una psicología comunitaria que, por ejemplo, trabaje con poblaciones campesinas, y entonces quiero que lo lleve al ámbito indígena, poblaciones campesinas en este caso no, sino indígena, sin lidiar con el contexto legal, histórico y político en que se desenvuelven estas vivencias campesinas, que no aborden las injusticias que en este contexto existen y que no contemplen su quehacer. Además, las propuestas y visiones alternativas producidas por las organizaciones campesinas y sus aliados en movimiento sería, desde nuestra concepción, una psicología comunitaria encerrada en lo micro. De cierta manera, el trabajo de la psicología comunitaria no se puede quedar en lo micro, debe ir más allá de eso micro, debe salir, por decirlo así, de la zona de confort y englosar las incidencias que tienen el contexto que rodea, en este caso, a una población. ¿Por qué? Porque es que debemos trabajar con nuestra realidad. No podemos inventarnos paraísos mentales donde para nosotros, según los pensamientos, todo está bien. Debemos saber que el mundo es una sociedad en constante cambio, que el mundo influye de cierta manera en los pensamientos y el actuar de las personas, y más en unas comunidades tan ancestrales como son las poblaciones indígenas, que de cierta manera u otra las poblaciones indígenas han contribuido en la historia de la comunidad humana desde una manera espiritual, porque hay que ser sinceros, y es que la concepción que tienen los pueblos indígenas de la vida como tal, de la madre naturaleza, hablando del tema ambiental, es algo hermoso, la manera en la que ellos ven la vida. Entonces se debe respetar las comunidades indígenas, y es ahí donde queremos llegar nosotros como grupo, con este video, con esta reflexión de la importancia que tienen las comunidades indígenas y cómo la psicología comunitaria debe trabajar de una manera correcta, porque si no se trabaja con el contexto, no se está haciendo nada. Nunca se sale de la zona de confort, porque entonces, si se arregla, supongamos que la comunidad indígena es como, por decirlo así, un tornillo y una tuerca, y digamos que el tornillo tiene la cabeza pelada donde pues con el destornillador la vamos a apretar. Entonces, si nosotros apretamos la tuerca, estamos cuadrando lo que es los problemas internos. Pero si, digamos, la cabeza del tornillo tiene sus estrías peladas, no nos estamos dando cuenta de que hay un problema externo.
Entonces debemos trabajar en conjunto con lo interno y con lo externo, para de esa manera tener un desarrollo social pleno y encaminada a que las comunidades indígenas tengan o vuelvan a tener ese aporte social como lo tenían en algún momento de sus vidas. Entonces, bueno, no se trata de trabajar por trabajar, sino de saber trabajar. Así que esto ha sido nuestra reflexión y espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.